enséñame el sombrero. Te lo pusiste al revés. Sí. A ver. A ver, aquí. Ay, qué guapo. Tírame un beso. Cierrame el ojo. Cachetón. Ay, amigos, vengo bien contenta porque fíjense que le pude comprar otra cosa más de regalo a la niña. Encontré ofertas súper buenas en Walmart. Miren que estas botitas eran las únicas que quedaban. Salieron en $3. Buenísimas ahora para el frío. Se las voy a guardar a la niña. Y le compré mallitas calientitas. Hice $2 aquí, pero me salieron en $1. Le compré 2. Por ahora para el frío también. Le compré unas liguitas estas como diademitas para el cabello. Y yo me compré unos zapatos así para el diario ricos en $3. Todo esto me costó $1. Esto me costó $3. Miren esta bolsita hermosa tan chula. $1 me costó. Pues ya me compré unas falditas, esta blusita. Y le compré esta falda tan bonita. Ay, me encantó. Está bien bonito. Bueno, pues eso es lo que compré. Gasté $25 y compré todo esto. Súper bien se me hace. Y a mí me gusta venir así, por decir, casi siempre ponen así ofertas baratas de $3 los tenis y así cositas. Cuando van quedando ahí y no se les venden, pues siempre tengo el dinero para venir a echarme una vuelta y a ver qué buenas ofertas agarro. Sobre todo ahora que pues ya van a entrar a la escuela. Ahorita están en vacaciones, pero luego que entren a la escuela pues ya tienen por lo menos zapatos y más baratos. Yo les compro, sí les compro ropa así en Old Navy y en Children's Place y en Gap, pero pues como ustedes saben, mis niños les gusta jugar mucho allá afuera, les gusta jugar en la tierra y todo, y pues es bueno tenerles ropita así más barata, que no me pueda tanto si las maltratan o si se acaban los zapatos, porque pues me costaron barato. Y está mi gordo. ¿Qué te compraste, gordo? ¿Pistola? ¿Para el agua? ¿Vas a mojar a tu hermana? ¿Sí? Ok, tírame un beso pues. No, nos vemos ahorita ratito. Ay, me vine y me compré una sandía. Traía antojo de sandía. Ay, qué rica. Ay, me estoy comiendo un elote bien rico. Bien rico aquí afuera. Estoy sentada, está nubladito. Está bien bueno, bien bonito el día. Vamos a hacer una fogata. Les voy a enseñar cómo hacer una fogata a mis hijos. Les dije que se juntaran palitos secos, porque quieren quemar bombones y salchichas. A ver, sí, yo creo que estas sirven para hacer fogatas todas las bonitas. Sé que algunos le ponen piedras, pero yo le voy a poner adoquines, porque a ver si recuerdo cómo hacer fogatas. Cómo hacer fogatas. Cuando estaba chiquita y hacía fogatas. A ver si recuerdo. Este está verde, este no va a prender. A ver este palo. Este palo, sí. Bueno, pues ya logramos prender la fogatita. Vamos a esperar que se queme bien esto. Y ahorita vamos a traer los bombones. Aquí tengo unas salchichas. Y vamos a buscar unos palillos para que los niños los roticen. Está medio rara mi fogata, pero pues el chiste es contener el fuego adentro. Ahí va ya agarrando vuelito. Ahí está agarrando vuelito ya.
¿Cómo le eches tanto, man? Justo. Ahí está. No, Mati, no te vas a acercar ahí. ¿Qué vas a poner estas chichas? El bombón. Tráete los bombones. ¿Dónde están? Están adentro. Córrele. Buena. Esta es la mía. Siéntate bien, Mateo. Ya valió. Dale vuelta. Sí. Dale vuelta para que no se te queme de un solo lado. Ya. Ten cuidado porque está caliente, ¿eh? Pues así son los buenos. No, así son los buenos porque es que se te toma de afuera y está blanco de adentro. ¡Apágalo! ¡Se te está incendiando! Hazlo para acá para soplarle. Está. Eso es lo bueno, ve. Está así oscuro. Quemadito, mira. Híjole, qué rico. ¿Y dónde está el que tenías tú? Este viejo tirado. Es indigente. Rico. La Esmi no está ahí, yo creo que ya está donde la Cristi. O donde la Karina. Oye, que no iban a ensayar para la fiesta. Salchichita. Ahora vamos a hacer unas quesadillas. Pero vieran qué ricas están estas quesadillitas con la carnita aquí recalentada en este sartén. Fíjense que estamos planeando ir a acampar. Ahorita nada más hice esto para que los niños vean lo que es cocinar así afuera, al aire libre, sin necesidad de parrillas elegantes ni nada. Para que prueben el sabor de la comida en la leña. Pero vamos a ir a acampar pronto a un lugar bien bonito, con el favor de Dios. Esperemos que para el 4 de julio. Está nublando. Tengo mi bebida. Está nublando, amigo. Creo que va a llover. Miren las nubes. Poniendo bien gris el cielo. Yo me voy a agarrar la lluvia. Ahora, te tengo un regalo. Te traje unas cosas que te compré. Ábrelas. Ábrela. Saca todo lo que hay en la bolsa, verás. Ándale. A ver qué hay. ¿Qué es? Unas sábanas de los ponis. ¿Qué más? ¿Te gusta? Una falda. A ver la blusa. Esta es para que te la pongas con esa falda. ¿Te gusta? Tiene estrellitas. Otra falda. ¿De qué color es? ¿Te gusta? Esas son mallas. Son mallitas para que te pongas ahora cuando empiece a hacer frío. ¿Y estas?
también? Sí, también. Una bolsa. Uy, cuánta ropa. A ver, ¿te gustan las botas? A ver, míratela. A ver si te quedan. ¿Te quedan? A ver. Qué bonita. Otra falda. Tanto que te gustan las faldas, ¿verdad? ¿Eso qué es? Ay, qué bonita. ¿Qué es? ¿Blusa? Wow, te fue bien. Es tu regalo. Ay, qué bonito. Dice chill out. Ah, mira, aquí están tus mejor amigos. Lauren y Esmeralda. Y esta blusita. ¿Te fue bien? ¿Te gustó la ropa? Sí, ¿qué tal esto? A ver qué hay adentro de la bolsa. ¿Qué hay? Oh, las liguitas para el pelo. ¿Qué más? ¿Nada? Te voy a echar dinero. ¿Cómo se dice? ¿Eh?